Tengan ustedes buenos días, amables oyentes. Hemos llegado ya al 15º domingo del tiempo ordinario. Esta semana tendremos el 15º domingo del tiempo ordinario, la segunda parte del tiempo ordinario, que como ustedes saben se extiende desde después de la fiesta de Pentecostés hasta antes del primer domingo de Adviento. Este año estamos leyendo como textos evangélicos porciones del Evangelio de Mateo, y como siempre los domingos del tiempo ordinario la primera lectura será tomada del Antiguo Testamento y la segunda de una carta apostólica. Hace ya varios domingos que venimos leyendo pedacitos de la carta a los Romanos, pedacitos sumamente especiales del capítulo 3, luego del capítulo 4, luego del 5, y ahora esta semana, así como la pasada, nos tocará leer un pedacito del capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es realmente como el centro de esa composición, donde Pablo, da un resumen precioso de su concepción de la salvación presente y futura que Dios nos ha dado en Jesucristo. Pues bien, un saludo especial para todos los que escuchan la emisora acá en Medellín y para los que siguen nuestros programas a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Es muy importante, si ustedes saben manejar la Internet, es muy importante que entren en la página web, es decir, en la página de Internet de la Escuela Bíblica. Lo encuentran en esta dirección o con estas señas: www.escuelabiblica.org. Org significa organización. La primera lectura viene del capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Dice así: esto dice el Señor: después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El texto está puesto en el libro de Isaías, en la culminación de la segunda gran colección que forma el libro de Isaías. Ustedes saben, les he explicado ya varias veces, que el libro de Isaías es un libro compilado lentamente a lo largo de varios siglos de la historia judía. La parte más antigua, remite a la actuación histórica de Isaías en el siglo VIII a.C., en la época en que los asirios destruyeron el reino de Israel e invadieron también el reino judío, pero no destruyeron Jerusalén. La segunda parte básicamente corresponde a la actuación de un profeta anónimo de tiempos del exilio, cuando ya estaba para culminar el tiempo del destierro en Babilonia. Dios iluminó a un profeta para que anunciara a los desterrados el regreso a la patria y una nueva dispensación de la bondad maravillosa de Dios. Y de esa manera, pues, este profeta cantó los caminos de Dios con un talento poético semejante al del antiguo Isaías. Por eso, con el tiempo, los oráculos de este profeta fueron adjuntados al libro o a la colección de Isaías que ya antes se estaba coleccionando. Y la tercera parte de Isaías está en los capítulos 56 a 66, que es el llamado tercer Isaías. Pues bien, el texto que acabé de leer viene del capítulo 55, versículos 10 a 11 de Isaías. Es, por tanto, prácticamente la culminación de los oráculos del segundo Isaías, es decir, de este profeta del tiempo del exilio. El pedacito, es sacado del contexto y puesto como primera lectura de este domingo, porque en alguna forma, pues, corresponde, según
la disposición de los liturgistas que escogieron los textos para la celebración eucarística de este domingo corresponde con el mensaje del Evangelio, que es la primera parábola de Jesús, la parábola de la semilla o del sembrador, donde Jesús pues se refiere a su palabra, a la palabra que él anuncia. Por eso, fíjense, este pedacito de Isaías o del libro de Isaías también nos trae un mensaje sobre la palabra de Dios y la compara con con la lluvia y la nieve que caen desde el cielo. Lo que Dios hace en la naturaleza es como un ejemplo de lo que los seres humanos pueden colegir si interpretan bien la historia de Dios con su pueblo. ¿Qué hace el Dios de la naturaleza? Da la lluvia y da la nieve. La lluvia y la nieve caen desde el cielo y no regresan allá. Es Dios quien las manda. ¿Y las manda para qué? Para empapar la tierra, para fecundarla y para hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y para el que come. Esa es la finalidad de la lluvia y la nieve. Es un don de la naturaleza del cual el hombre se sirve porque la lluvia empapa la tierra, la hace húmeda y de esa manera capaz de recibir semilla y de hacerla germinar. El labrador, trabaja la tierra húmeda y luego el segador recoge el grano y luego los panaderos hacen la harina y cuecen el pan. Esa es la opuesta, es decir, así en ese contexto de ideas habla aquí el profeta. Esa es la acción del Dios de la naturaleza. Pues bien, a eso que Dios hace con la lluvia y con la nieve se parece lo que Dios hace con su palabra. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. También pues en la historia Dios actúa por medio de su palabra, la cual es eficaz como la lluvia y como la nieve, que empapan la tierra y la hacen capaz de recibir y hacer germinar la semilla. También la palabra de Dios dirige la historia y produce los efectos que Dios quiere. Esta convicción, queridos oyentes, estaba muy arraigada en la mentalidad de Israel desde el comienzo. Empecemos simplemente por esto. El término hebreo para decir palabra, davar, así se dice, davar, es o puede emplearse también en el sentido de acción o hecho. Es decir, la palabra y la acción y el hecho producido pueden ser designados con el mismo término. Davar es la palabra, davar es el hecho. Por tanto, la palabra de por sí es eficaz. La palabra de Dios cumple el encargo que Dios le da. La palabra de Dios hace, la historia de salvación de su pueblo. Creo yo que leyendo un pedacito del Salmo 64 que nos tocará recitar este domingo en el Salmo responsorial, nos podemos dar cuenta o podemos percibir la belleza de una descripción poética del cuidado que Dios da a la tierra que alimenta a los seres humanos. Fíjense ustedes la preciosa descripción del Salmo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Tú preparas los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna lo deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo, y las corilas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Es una preciosa descripción de la tierra fecundada y bendecida por Dios, y de el trabajo humano en ella, precisamente porque Dios le da al hombre en la tierra, le da al hombre, la capacidad de sustentar su vida. Hay una palabrita o una frasecita que tal vez pueda ser un poco difícil de interpretar en este pedacito del Salmo que les he leído.
coronas el año con tus bienes. Es decir, el año agrícola terminaba en el tiempo del otoño, es decir, cuando ya las cosechas se recogían. Es la coronación del año con las cosechas que Dios le da a los seres humanos con su labor benéfica. Y luego sigue, tus carriles resuman abundancia. Los carriles son las huellas que deja un carro, la rueda de un carro en la tierra húmeda. Probablemente este texto se refiera a una procesión que hacían con el arca a través de los campos que iban a ser cultivados. Cuando el arca era sacada del lugar del Devir, del Santo de los Santos, y colocada en un carro, era llevada a través de los campos de cultivo. Y entonces se esperaba que las huellas que dejaban las ruedas del carro, los carriles del carro de Dios en la tierra húmeda, derramaran la bendición divina sobre los campos y sobre el trabajo de los hombres. Los campos que sustentan el ganado, las praderas cubiertas de rebaños, los campos, digamos, que producen el trigo, los valles vestidos de mieses. Fíjense ustedes, amables oyentes, en esta descripción poética llena de alborozo, una descripción poética que expresa la alegría de un corazón humano cuando experimenta la vida como una bendición de Dios. Fíjense ustedes acá lo que yo llamo la actitud coherente del ser humano ante la vida. Para poder tener una actitud coherente ante la vida, interpretando la vida, la existencia como una bendición, pienso yo, es imprescindible creer en Dios. Creer en Dios. Fíjense, el ser humano, tal vez con lo que dice este salmo, podríamos entender. Cuando uno contempla pues una pradera cubierta de rebaños y un valle vestido de mieses, cuando uno tiene tiempos de lluvias que empapan la tierra y la fecundan, en fin, uno como ser humano se alegra en su corazón, aclama y canta. Pero también es posible y es real la otra imagen, un campo, un erial seco, una sequía espantosa que acaba con los campos, los seres humanos sin rebaños, los seres humanos sin cosechas, el ser humano muerto de hambre y transido de necesidad. Ahí están las dos imágenes. Las dos son reales, las dos pertenecen a la vida y las dos suscitan en el ser humano, diría yo, experiencias o actitudes contradictorias. ¿Cómo es posible que siendo la realidad así, ambivalente, tan dura a veces y a veces tan maravillosa, estando la vida llena, por un lado, de alegría y canto, y por otro lado de dolor y lágrimas, cómo es posible que uno entienda y que uno pueda bendecir a Dios? ¿Cómo es posible? Si la ambivalencia, digamos, en tal forma nos obnubila que finalmente nos haga maldecir la vida, entonces ahí la fe en Dios desaparece del panorama. Si a pesar de la ambivalencia nosotros somos capaces de agradecer la vida, somos capaces de concebir toda la realidad como un don inmerecido, ¿o qué dedo hemos movido nosotros para vivir? ¿Qué dedo hemos movido para estar en este mundo, para existir? ¿Qué dedo hemos movido? ¿Qué hemos hecho? Nada. Si nos experimentamos profundamente, tenemos que apreciar toda la realidad como un don, aún en su propia y terrible ambivalencia, como un don. Como un don, en griego se dice haris, y la respuesta a un don es agradecer. En castellano, a la gracia se responde dando gracias, diciendo gracias. Uno cuando dice gracias está respondiendo a una gracia. Yo pienso que la fe en Dios del ser humano parte del hecho de que se agradece
el hecho básico de la existencia, aún en su terrible ambivalencia, como algo producido por una insondable generosidad, cuyo fondo nosotros no alcanzamos a comprender del todo. Ahí está, para mí, la razón para creer en Dios. En algún libro de este famoso autor norteamericano, Carl Sagan, un astrónomo de la NASA, un libro que se llama Cosmos, donde él, pues, en medio de un derroche maravilloso de imágenes y de una gran sabiduría, de la cual él se hace eco en su divulgación, una gran sabiduría en el conocimiento del cosmos. Carl Sagan se convierte en un acérrimo crítico de lo religioso, particularmente de lo cristiano. Sagan dice que la concepción de un Dios personal, con el cual el hombre se comunique de yo a tú, es una hipótesis gratuita. Así lo dice él en su libro. Para mi manera de ver, no es la hipótesis gratuita, sino la hipótesis agradecida. Algún día uno de los comentaristas radiales de este país, Juan Gosaín, en el noticiero de RCN, decía una palabra que a mí me causó admiración. Decía que el ateo es aquel que sabe que tiene que dar gracias, pero no sabe a quién. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8. Ya la semana pasada también leímos un pedacito de esa carta. Pablo distingue entre la condición humana en sarquí, es decir, en la carne, y la condición humana en pneumati. La primera condición humana en sarquí es la que nos corresponde a nosotros como seres naturales, a los cuales pues una fuerza arrolladora que Pablo llama y amartilla, el pecado, ha mantenido subyugados. El pneumati expresa la condición humana que Dios nos ha dado en Jesucristo. Dios la ha fundado. Pues bien, este mismo tema se continúa en el pedacito que toca leer esta vez. Dice así, capítulo 8, versículos 18 a 23. Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella, con dolores de parto. Y no solo esto, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Ya tenemos pues nosotros las primicias del Espíritu, porque Dios en Jesucristo nos ha abierto o no ha comenzado en nosotros una obra buena, como la llama Pablo en la carta a los Filipenses, una obra buena que algún día también será terminada. Pero estas primicias del Espíritu, queridos oyentes, no nos sacan a nosotros de nuestra condición natural, no nos sacan. En alguna forma seguimos viviendo en sarquí, en la carne, no ya pues sometidos a, diría yo, a la esclavitud del pecado, no, en alguna forma sacados de allí, pero todavía dentro de ella. Pertenecemos pues, aunque tenemos en nosotros mismos las primicias del Espíritu y por tanto la alborada de la nueva creación, pertenecemos a esta creación. Todavía, hablemos en el lenguaje de Pablo, todavía somos hijos de Adán, es decir, del ser humano, somos seres humanos, aunque ya por Jesucristo somos hijos de Dios. No se ha roto del todo nuestra condición adámica, es decir, nuestra condición terrena y por tanto carnal. Estamos amenazados. La salvación plena del futuro, de la cual ya tenemos primicias, porque la aurora de la nueva creación alboreó en nosotros. La salvación futura está en el futuro.
Es decir, todavía no brilla completamente. Eso es lo que dice San Pablo en este pedacito. Los trabajos de la hora presente no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Ahora tenemos dificultades, luchas, bregas, nos toca pasar por la enfermedad y por la muerte. Sentimos los impulsos de la carne, o hablando en lenguaje actual, sentimos los instintos básicos de nuestra naturaleza, los instintos del reino animal que a veces nos zarandean y nos dominan, de manera que nos parezcamos más a los gorilas y a los simios que a lo que deberíamos realmente ser. Sentimos todo eso, son los trabajos de ahora. La gloria que un día se nos descubrirá pesan mucho más que eso. Es decir, tenemos que tener resistencia, hipomoni lo llama Pablo, constancia, perseverancia. Pertenecemos a esta creación y esta creación está expectante de que se manifieste la plena manifestación o de que se manifiesta la plena realidad de los hijos de Dios. La plena realidad de los hijos de Dios nos tocará a nosotros. La creación misma está esperando que se revele en nosotros esa gloria de Dios. Esa gloria de Dios que ciertamente nos va a tocar. Pues bien, Pablo dice que en esta situación que estamos, nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. La obra de la salvación en nosotros apenas está comenzada. Por eso en algún otro punto del epistolero paulino se dice que estamos salvados en esperanza, en el pidi, es decir, no está completa. Tenemos que seguir esperando todavía. De ahí que, como hermosamente comenta un autor que yo estimo muchísimo y que para mí ha sido un maestro en mi formación teológica y bíblica, se llama Heinrich Schlier, como comenta él al final del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, tomando estas palabras de Pablo: ahora permanecen la fe pistis, el pis, esperanza, que agapi y amor, ahora estas tres, pero la mayor de todas es el amor, la agapi. ¿Por qué? Porque cuando llegue la plenitud, amables oyentes, de lo cual habla San Pablo aquí, cuando llegue la plenitud ya no tendremos que creer, porque se cree lo que no se ve y ya lo veremos a él tal cual es. Ya no tendremos que esperar, porque se espera lo que no se tiene, no se espera lo que se posee. Y, sin embargo, tendremos que amar. El amar ahora y el amor entonces se identifican el uno con el otro. El amor es de Dios, y el que está en el amor está en Dios y Dios en él. El texto del Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 13, es el llamado discurso de parábolas, amables oyentes. Mateo se sirve en su obra como base del texto de Marcos. Marcos tiene en el capítulo 4 también un sermón de parábolas. Mateo lo conoce bien, toma buena parte del sermón de parábolas de Marcos y lo enriquece con otras parábolas para formar el contexto completo que él tiene en Mateo 13. En Marcos el sermón de parábolas trae 3 parábolas, las 3 de tema agrícola. El tema de las 3 parábolas es básicamente en Marcos uno mismo, la semilla. Marcos está la parábola que llamamos del sembrador, o mejor, como diría ahora, de la semilla, luego la parábola de la semilla que crece por sí sola, y luego la parábola de la semilla o granito de mostaza. Esas son las 3 parábolas que trae Marcos en el capítulo 4 de su obra. Mateo trae también estas 3 parábolas, pero aumenta. Estas 3 no, trae 2 de estas 3, pero Mateo, hace grandes transformaciones en la estructura y en el contenido mismo del capítulo. Mateo comienza con una larga parábola, la más larga de todas, la que solemos llamar nosotros y llama Mateo la parábola del sembrador. Luego, siguiendo a Marcos, añade una explicación de por qué Jesús habla en parábolas, una explicación que lo deja a uno perplejo.
más todavía en la versión que trae Marcos que en la que trae Mateo. Mateo atenúa un poco la versión de Marcos de esta explicación, y luego Mateo añade, siguiendo a Marcos, una interpretación de la parábola del sembrador o de la semilla. Pues bien, esos tres elementos aparecen en el texto que toca leer este domingo en la liturgia. La parábola del sembrador, luego la explicación del por qué Jesús habla en parábolas, y luego la explicación o interpretación de la parábola del sembrador. Así también comienza Mateo. Luego Mateo, y eso lo diremos en las próximas 2 semanas, Mateo completa el capítulo de parábolas con otras que toma ya de unas fuentes diferentes de Marcos y de unas fuentes diferentes a Marcos para conformar un todo artístico muy bien elaborado que es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Pues bien, Mateo 13, 1-23. Primer elemento es la parábola llamada del sembrador, con una introducción que también Mateo toma de Marcos. Escuchemos. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto se vio el sol se abrazó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Este es el primer elemento, pues, del texto que toca leer. Es la parábola que Mateo más adelante, como veremos, llama del sembrador. Así la llama Mateo. En realidad comienza con esa palabra. Salió el sembrador a sembrar. Exilten, ho spei spiron, spire, así se dice en griego. Salió exilten, o spiron, es el que siembra. Spire, a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Es una frase, digamos, que tiene 3 palabras tomadas de la misma raíz. Salió el sembrador, o 2 palabras de la misma raíz. Salió al sembrador a sembrar. Y luego el versículo que sigue retoma el verbo al sembrar, en tu spirin, es decir, al sembrar. Fíjense pues que comienza hablando de lo que hace el sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Pero en el relato que sigue, que hace Jesús, fíjense, ya no se vuelve a hablar del sembrador. Se habla de la semilla, Escuchen y verán. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco. ¿Un poco de qué? De sembrador, no de semilla. O un poco cayó al borde del camino, etc. Luego, otro poco cayó en terreno pedregoso. ¿Otro poco de qué? Pues de semilla, no de sembrador. Y finalmente, otro poco cayó entre zarzas, de semilla. Y al final, el resto cayó en tierra, es decir, en tierra buena, es decir, de semilla. Por eso el tema de la parábola, el tema de la historia, no es el sembrador, sino la semilla. De ahí que el nombre adecuado para esta parábola debe ser la parábola de la semilla. De la semilla, digámoslo así, que tiene, diría yo, un destino diferenciado, de acuerdo con la tierra en que cae cuando el sembrador la esparce en el campo. Esa sería como la descripción general de la parábola. Eso es lo que describe esta historia. Jesús cuenta pues la historia de una semilla sembrada por un sembrador, y la semilla tiene un destino distinto según el terreno donde cae, a través, o mejor dicho, cuando el sembrador la va esparciendo lentamente al avanzar por el campo. Ese es, fíjense, amables oyentes, Jesús, ¿para qué usaba parábolas? Más adelante vamos a ver una bizarra interpretación que da Marcos acerca del hablar en parábolas, pero digamos hablando en plata blanca. ¿Para qué usaría Jesús estas parábolas? Para que la gente le entendiera. Jesús quiere que a partir de lo que los agricultores hacen sembrando, la gente entienda su mensaje.
Él también hablaba a la gente. Él comparaba, por tanto, su hablar a la gente, su enseñanza, con el sembrar de un sembrador. Tal vez a Jesús le decían, pero mire Jesús, tanta brega suya, anda de acá para allá y la gente no le oye. La gente se hace la de la oreja mocha. Muchos le oyen con un oído y le sale por el otro. Usted está perdiendo el tiempo. Tal vez, alguna vez a Jesús le dijeron eso, o tal vez él mismo en su intimidad lo pensó, tal vez. De todas maneras, es cierto que algún día habló así, como escuchamos. Lo que un sembrador hace con la semilla se parece a lo que yo hago con mi palabra, se parece. La voy lanzando, y como ese pedacito de semilla se pierde porque cae en el camino y los pájaros se la comen, y como ese otro poquito de semilla también se pierde porque da con tierra poco profunda y germina, pero el sol la seca, y ese otro poquitico de semilla se pierde porque cae entre maleza y las malezas no la dejan pelechar. Sin embargo, el poquito de semilla que cae en tierra buena da mucho fruto. Es decir, finalmente, la labor mía, la palabra que yo siembro, no se pierde, saldrá adelante. Esta parábola, amables oyentes, es originalmente signo, pienso yo, de una profunda convicción que tenía Jesús de la eficacia de la obra de Dios. Jesús sabía que su actividad evangelizadora, que su actividad predicante, era una obra de Dios. Y como toda obra de Dios, a pesar de que haya, digamos, fracasos, a pesar de que haya dificultades, finalmente, como toda obra de Dios, sale adelante. Esa convicción la tenía Jesús. Y ahora viene la segunda parte del texto que toca leer, en Mateo 13. Dice, se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjense, Jesús está hablando a la gente, también los discípulos están allí. La pregunta, por tanto, se entiende, ¿por qué les hablas en parábolas? Y oigan, pues, lo que Mateo escribe tomado de Marcos. Aquí nos vamos a rascar un poquitico la cabeza, porque lo que Mateo toma de Marcos, aunque Mateo lo mitiga, como les voy a mostrar, sin embargo, es bastante bizarro. Escuchen, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír, ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús distingue acá, entre los que escuchan su mensaje, distingue a los que él llama vosotros, pues que son sus discípulos, los 12, en fin, y otros. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Vosotros son los discípulos, y ellos son los otros que están allí. A los discípulos se les concedió conocer, gnone es el verbo griego, de ahí viene gnosis, conocer los secretos del reino de los cielos, ta mysteria, ton autis basilias ton uranon, es la expresión griega. Los discípulos, pues, tienen de parte de Dios una gracia especial, conocer los misterios del reino de los cielos, es decir, comprender el mensaje de Jesús, y a ellos no. Es decir, a los que no son discípulos, no se les concede ese regalo, ese conocimiento. A los discípulos sí, y a ellos no. Noten acá lo que Dios decía ahora
que en Marcos es particularmente escandaloso, que según Marcos, no tanto según Mateo, como vamos a ver, pero según Marcos, el mensaje en parábolas es un mensaje cifrado, según Marcos, no para que la gente entienda, sino precisamente para que no entienda. Las parábolas, en lugar de aclarar, buscan ocultar, así en Marcos, fíjense cómo dice Mateo, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, es decir, los discípulos, ellos tienen disposición, ellos quieren aceptar, ellos están pendientes de Jesús, al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, los Marcos los llama los de fuera, los que no son discípulos, esos no tienen disposición, están cerrados. Por eso para ellos las parábolas ocultan, aún más están destinadas a ocultar, porque no tienen capacidad interna. Según Marcos, no se prestan a la palabra, están cerrados en sí mismos. Son, como decíamos el domingo pasado, en la explicación, son esos sabios y entendidos a quien el Padre Dios ocultó estas cosas. En cambio se las reveló a los sencillos. Los sencillos son los que tienen disposición para las cosas de Dios. Los sabios entendidos no. A ellos que no tienen, se les quitará aún lo que tienen. Y por eso añade Mateo, por eso les hablo en parábolas. En Marcos dice terriblemente, por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean. Y en Mateo, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Y es porque Mateo cambia el para qué, es decir, la intención divina en un para qué, lo cambia por un por qué, que se convierte en el motivo por el cual Dios no les concede a otros, fuera de los discípulos, el conocimiento de las cosas de Dios. Porque, y aquí cita Mateo, siguiendo a Marcos, a Isaías, Mateo presenta la cita completa de este texto de Isaías, capítulo 6, cita, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Es decir, es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo, digamos, prendado de sí mismo. Es un pueblo incapaz de percibir la voz de Dios y de comprenderla. Es un pueblo, digámoslo así, encerrado dentro de su propia dureza, la dureza del corazón. Peporromini cardia, esa es la expresión que emplea Marcos. Hay un comentarista católico ya de la primera parte del siglo pasado, que tenía una expresión bellísima, el padre Lagrange, un francés dominico que enseñaba en la escuela bíblica de Jerusalén. Yo leí esa frase en su comentario. Dice que Jesús habla aquí avec la amertume irritée d'un amour déçu d'avance. Ustedes han oído estos días un poquitico de francés porque están transmitiendo las noticias de Ingrid Betancourt y entonces se ve a esta muchacha pues hablando en francés y a Sarkozy y de vez en cuando pues a través de nuestra televisión se escuchan pues los acordes de ese idioma que es más bien dulce y acompasado. Avec l'amertume irritée, con la amargura irritada, d'un amour, de un amor, déçu d'avance, decepcionado por anticipado. Jesús Jesús habla, siguiendo Isaías, movido por una tremenda decepción. Les di todo mi amor, les brindé todo, y lo rechazaron. Por eso entonces ahora no les doy. En contraste con ellos, queridos oyentes, añade Mateo en este punto de las parábolas una frasecita de Jesús, que aparece también en Lucas. En Lucas aparece en un punto diferente a este, posiblemente en el que debe tener. En todo caso, aquí
Mateo le añade y cae como anillo al dedo. En contraste con esos que están cerrados ante la bondad de Dios, ante lo que Jesús dice y hace. Entonces Mateo añade, os aseguro que muchos profetas y justos, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es un macarismo, una bienaventuranza que pronuncia Jesús sobre sus discípulos. Ellos tienen pues la oportunidad de verlo a Él, de oírlo a Él, y estar frente a Él, frente a una bondad maravillosa de Dios. Es un tiempo maravilloso, piensa Jesús, el suyo con ellos. Es el tiempo, como dice en otro punto, en la tradición de Marcos, es el tiempo de la presencia del novio. Precisamente cuando el novio está con sus amigos para celebrar la fiesta de bodas, no hay tiempo para ayunar y para hacer luto. Así dicen Mateo y Marcos. No hay tiempo para eso. No hay tiempo sino para festejar y para llenarse uno de regocijo y de alegría. Y ahora viene, queridos oyentes, la última parte del pedacito del Evangelio que toca leer este domingo. Sigue el capítulo 13, pues, de Mateo. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida, con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Este pedacito es la interpretación alegórica, les voy a explicar enseguida qué es eso, de la parábola. Se dirige exclusivamente a los discípulos. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Noten aquí cómo Mateo llama la parábola del sembrador. Mateo la llama así, la parábola tus pirontos del sembrador. Yo les decía antes que el nombre más adecuado sería el de la parábola de la semilla, porque la parábola misma no habla o no trata del sembrador, sino de la semilla que el sembrador siembra. El tema es la semilla que cae en diferentes terrenos y según eso da diferentes frutos, o se pierde o da fruto abundante. Ese es el sentido, es decir, ese es el mensaje básico de la parábola. Aquí Mateo la llama parábola del sembrador, a pesar pues de que la parábola es la parábola de la semilla. Y fíjense, la interpretación, aquí la toma Mateo de Marcos. En Marcos está aproximadamente esta misma explicación que tiene ya forma de alegoría. Les voy a explicar qué es eso de parábola y alegoría. Fíjense, la parábola es una forma literaria, diría yo, simple, donde el punto de comparación es uno solo. Y la alegoría es una forma literaria más compleja, donde también los detalles de la narración deben ser entendidos metafóricamente. Es decir, si la parábola del sembrador se entiende como parábola estrictamente dicha, entonces simplemente lo que hay que ver es el parecido entre la semilla sembrada por el sembrador y la palabra de Jesús predicada. Ese es el punto de comparación. La semilla sembrada tiene diferentes resultados según la tierra en que cae. Y la palabra de Jesús también va a tener diferentes resultados según la tierra en que cae. Pero el punto básico de comparación es semilla y palabra de Jesús. Listo, esa es parábola. En la alegoría, fíjense, los detalles de la narración entran en cuento.
Y por eso entonces fíjese como la parábola o la narración de la parábola habla o describe detalladamente las calidades del terreno en que cae la semilla. Entonces fíjense, se interpretan esas calidades de terreno referidas a los oyentes de la palabra. ¿Se dan cuenta? Y por eso entonces se forma o se obtiene la alegoría de la parábola del sembrador, o se interpreta la parábola del sembrador como una alegoría. Y entonces se traslada el mensaje de digámoslo así, de ser una meditación sobre la palabra a ser una meditación sobre los oyentes. ¿Cómo somos los oyentes? Creo que ustedes, pues, cuando yo les lea el pedacito, o cuando les leí el pedacito, lo captaron de inmediato. Vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Roba lo sembrado en su corazón. Ya, fíjense, la intención, es decir, como el mensaje no es tanto la semilla, sino la tierra en que cae. La tierra en que cae son los oyentes que escuchan la parábola. Los oyentes que escuchan la palabra equivalen son el camino duro donde cae la semilla. Es decir, no les entra para nada. Ahí está la primera clase de terreno. La segunda clase, lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Fíjense, era la semilla que caía en tierra pedregosa. No tenía casi tierra buena, entonces medio se hundía en la arenita o en la tierrita, pero no tenía manera de sacar raíces, porque inmediatamente encontraba piedra donde las raíces no pueden entrar. Entonces, ¿qué? Germinaba la semillita, pero como no tenía raíces, entonces venía el sol y rápidamente marchitaba la planta y la planta se secaba. Esos son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan ahí mismo, pero después se les olvida. Son inconstantes. Mejor dicho, ya no le hacen caso. El entusiasmo les pasa en un momento. Luego, la tercera, lo sembrado entre zarzas, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Ahí está. Cuando la semilla cae entre zarzas, ese terreno lleno de zarzas y de malezas, lleno de rastrojo, representa a esos oyentes que escuchan la palabra, pero son demasiadas las cosas que tienen, los placeres, la riqueza, los afanes de la vida, prácticamente pues no le dan campo a la palabra para germinar y también se pierde. Y finalmente la última parte, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Esos somos los discípulos de Jesús, los que la entendemos, aquellos a los cuales, como se dice al comienzo, se les dio el conocer los misterios del reino de los cielos. Es de nosotros, cuyos ojos son declarados dichosos y cuyos oídos también son declarados dichosos, porque nos toca ver y escuchar lo que profetas y reyes antes quisieron ver y no vieron, escuchar y no oyeron. Nosotros tenemos esa dicha maravillosa, somos la tierra buena, donde la palabra de Dios echa raíces y produce fruto. ¿Por qué? Porque la entendemos, la entiende. Está pues en el entender lo básico. Esta dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Un granito se convertirá en una espiguita con 30 granos. Otro granito se convertirá en una espiguita con 60 granos. Y otro granito se convertirá en una espiguita hasta con 100 granos. Es decir, la progresión irá en aumento. Siempre espigas con más granos. ¿Por qué? Porque la tierra es buena. De esa manera, la última parte del texto que toca leer este domingo es una verdadera exhortación en la iglesia a escuchar con atención y a entender la palabra de Dios. Esta interpretación es secundaria, es decir,
claramente se ve la diferencia en orientación entre la parábola misma que dice, que está al comienzo, donde el tema es la semilla, y donde la preocupación de Jesús es mostrar que a pesar de que mucha semilla se pierda, de que aparentemente pueda parecer o pueda ser considerado inútil su trabajo de sembrador de palabra, de anunciador del mensaje, de realizador del reino de Dios, de que a alguno le pueda parecer inútil lo que él hace. Sin embargo, Dios se saldrá con la suya. Dios hará la obra. Esa es pienso yo, para mi manera de ver, esta es la convicción propia de Jesús. Y luego en la iglesia, cuando ya se fue formando las comunidades cristianas, entonces la iglesia había que exhortar a la gente a no escuchar y olvidar, a no escuchar y no hacer caso, sino a escuchar y a entender. Es decir, a poner los 5 sentidos en la palabra y hacer todo el esfuerzo para llevarla a la práctica.